Buenas noches para todos mis hermanos. Nos encontramos en el día de hoy para el módulo número 14. Parece una charla, pero hoy estamos terminando el contenido temático. Sería bueno que al finalizar el curso evaluemos las falencias para mejorar y corregir. Se ha hecho lo mejor para que el programa salga bien y termine bien, pero pues esto es de todos, ¿cierto? Entonces, y si no estamos hablando todos el mismo lenguaje, pues a veces se nos va a dificultar la comunicación con todos en este proceso. Bueno, ¿me escuchan ahí perfectamente todos? ¿Hay algún eco, alguna razón? No, está bien. Bueno, entonces que los invito a que quien desee inicie la oración de esta noche. Hoy nos corresponde el módulo 14. El módulo 14 tiene por nombre Capellanía Comunitaria. En términos generales, también se le conoce como Capellanía Psicosocial. También se le conoce en algunos medios como la Capellanía de Asistencia Psicológica a la Comunidad. También se le conoce como Capellanía de Servicio Antropológico y Disposición Comunitaria. Entonces, teniendo claro ese precepto, es con el que entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, para que pues sea de bendición y de beneficio para todos y cada uno de nosotros. Entonces, partiendo de ello, procedo a compartirles la presentación del día de hoy para el módulo 14, ya teniendo el precedente de lo que es la capellanía comunitaria o psicosocial. Módulo 14, capellanía comunitaria. Es importante resaltar que no se puede ni se debe confundir en términos de eclesiología o el magisterio de la iglesia, como también le conocen algunos, la función que tiene el sacerdote como guía espiritual y la función que tendría el sacerdote, el pastor o el laico como capellán psicosocial. Esas dos cosas no son las mismas, aun cuando pareciera que se hacen de igual manera. Les puse esta imagen, esta fotografía, es de un clérigo, aclaro, ortodoxo, rito occidental de la iglesia antioquena, reunido con una cantidad de personas. Si ustedes notan, hay afrodescendientes, al parecer hay unos hispanos, pero también hay unos asiáticos. Entonces nos muestra al sacerdote, a la religiosa, pero no siempre vamos a pensar que hay que estar en la Eucaristía, y eso es lo que no se debe confundir. La función del sacerdote cuando ejerce como sacerdote, guía espiritual, y la función de un ministro religioso, llámese sacerdote o pastor, cuando funge o ejerce como capellán del servicio social. Dos cosas que muchos de nosotros hemos hecho y a veces no nos damos cuenta, pero que también tenemos que aprender a separar los dos contextos, del ministerio sacerdotal o del ministerio del servicio. Recuerden que nuestra vida como cristianos siempre tendrá que ser un ministerio de diaconía. Quien no nace para servir, dice por ahí el dicho popular, no sirve para qué.
para vivir. Para vivir. Para vivir. Entonces, eso es lo que realmente nos tiene que enseñar este último módulo de capellanía comunitaria. Como le dije al inicio, con los diferentes nombres que se le conoce al módulo de capellanía comunitaria, ya empezamos a verlo también como capellanía social comunitaria. Capellanía social comunitaria. ¿Cierto? Esa capellanía social comunitaria es donde, vuelvo y repito, tenemos que hacer la gran diferencia entre lo que es el ministro normal o el sacerdote normal y lo que es quien ejerce una función de acompañamiento en un proceso determinado. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas? ¿O estamos bien? Bien, monseñor. Padre Jesús, sobre la definición de la psicología social podríamos entonces decir lo siguiente. Quise relacionarlo con una imagen que simboliza redes de comunicación, y a veces esas mismas redes en el cerebro, en psicología y en informática se le llama redes neuronales, ¿cierto? Quise poner esta gráfica para correlacionar la función que tiene y debe contener siempre el ejercicio de un ministerio de la capellanía psicosocial, en función de que quien la esté ejerciendo puede ser entonces un sacerdote, un pastor, un laico o una persona con mucha relación con la iglesia. Al intentar definir una disciplina como la psicología social, y ustedes ya saben que hoy muchas universidades se han apalancado para presentar programas de formación psicológica en psicología con el perfil social. La más conocida para muchos es los psicólogos egresados de la Universidad Luis Amigó, que son conocidos como psicólogos sociales. Entonces, desde ese perfil, hoy encontramos también comunicador social comunitario, ¿cierto? Y así, poco a poco, desde la visión antropológica y social, los esquemas de formación hoy piden a gritos que de manera oficial al común, a la comunidad, se le dé unos espacios mayores. Hoy, en este momento, en el caso colombiano, pues el gobierno de turno hace hincapié en esa parte, pero eso siempre se ha hecho, unos menos y otros más, que en unos roban, en otros nos roban, pero siempre se ha hecho. En todos los gobiernos siempre tendrá que existir una Secretaría de Integración Social, un Ministerio de la Prosperidad, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en las normas generales de comportamiento sociopolítico, aquella sociedad política o administrativamente política que no tenga una visión hacia la comunidad pierde su centro de sostén. Y sucede entonces con lo mismo desde la visión religiosa. ¿Listo? Que plantea entonces legitimar unos procesos de acercamiento con el pueblo desde las bases. En la Iglesia Católica Romana, en la década del 70, se le llamó comunidades eclesiales de base. Esas comunidades eclesiales de base, que la Iglesia Católica Romana trabajaba de la mano de los claretianos y los jesuitas, que pues a los que conocen la historia sabrán que eso evolucionó de tal manera que se unió a la teología de la liberación brasilera y mexicana para generar entonces algunos estamentos florecientes de revolución armada. Por eso encontramos que a raíz de esa teología social que hoy estamos apalancando como la psicología social desde el Ministerio de la Capellanía, en aquellos tiempos de la década del 70, finalizando la década del 60, lo que hizo fue engordar unos procesos revolucionarios en donde había unas falencias comunitarias en la parte humilde de los pueblos, en las veredas, en el monte, en el campesinado, y con algunas teorías de combinación
de la liberación y todo esto pues que hayamos engendrado de la Revolución Francesa y luego el sometimiento del capital, de la sociedad bajo el yugo del capitalismo, generó lo que con el tiempo se denominó la teología de la liberación. En resumidas cuentas, hoy la capellanía social o comunitaria ya se le quiere dar un nombre, se le ha venido dando como unos 5 o 6 años un nombre diferente, fortaleciendo entonces que esa capellanía comunitaria tenga el nombre entonces de capellanía o acompañamiento psicosocial o psicología social. Entonces, la primera cuestión que plantea es legitimar a sí mismo toda la fragmentación de los saberes y disciplinas que con el tiempo se han ido regando, poco a poco, ¿cierto? Para procurar que ese propósito sea único. Por eso no es bueno mezclar las dos razones, ¿cierto? Y por eso esa amalgama que a veces se utiliza de clérigos políticos sale tan mala. Porque normalmente usted nunca va a encontrar un clérigo político que sea buen político y buen clérigo. Eso es casi imposible de encontrar, casi imposible, porque termina siendo absorbido el clérigo por el político, porque ese es el que manda. Y al final de cuentas el clérigo ya hoy en día no tiene ese estamento y esa posición que a principios del siglo pasado tenían los clérigos en todo el universo, que cuando uno veía al sacerdote tenía que ir a besarle la mano y arrodillarse para que le diera la bendición. Hoy en día, si el sacerdote se descuida, le dan 2 o 3 puñaladas y lo atacan como cualquier ser humano. Entonces, eso es lo que ha ido cambiando esa estructura y ese pensamiento. Esa estructura y ese pensamiento que hoy, desde el programa de capellanía social, nos lleva entonces a sumergirnos sobre un proceso, ojo, no separado de lo espiritual ni distanciado, pero sí caracterizado de manera diferente. No se puede tirar de un lado para arropar el otro lado. O se es blanco o se es negro, dice las escrituras. Entonces, ¿cómo encontrar un capellán que en el caso nuestro o en algunas iglesias cristianas, cómo encontrar un capellán que siendo religioso, sacerdote o pastor, no confunda las dos variables del acompañamiento a la comunidad? Sí, porque eso terminará haciendo mella y dejando consecuencias. Simplemente por estudiar o investigar, busquen ustedes y muestren qué sacerdote que se volvió político fue buen político y buen sacerdote. Todos terminan enredados en problemas y terminan absorbidos por el dinero, la fama, el poder del dinero o el poder de las armas o el poder de otras cosas diferentes y materiales, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas van generando una mella en la sociedad. El entorno y su influencia cuando hablamos de la psicología social. El entorno y su influencia en el individuo. Partamos de la base que la psicología social implica una relación con una sociedad que no necesariamente tiene que ser una sociedad religiosa. No necesariamente, para el caso de los capellanes cristianos. Y es con eso con lo que tenemos que compenetrarnos. Voy a compartir una anécdota. No está el padre Andrés, que sí la podría afirmar. En la época pasada, cuando trabajaba con nosotros el padre Gabriel Sánchez Aldana, yo tenía el ministerio mucho más fortalecido porque apenas tenía unos añitos, 30 y pico de años apenas, tenía más apoyo. Entonces yo reunía mercado los fines de semana y tenía el restaurante infantil para los niños, y yo siempre estaba, pero había veces que me tocaba separar parte de la legumbre que recogía, una los sábados y otra los domingos.
porque era mucho y yo lo repartía en otros barrios. Una vez le dije al padre Gabriel: padre, atienda usted los almuerzos mientras yo me voy a recoger la legumbre a la plaza, la que faltaba. Y cuando llegué me extrañó que no encontré sino como 30 niños nomás después de 50. Y yo, venga, ¿y qué pasó? Cuando me dice un niño, no, el padre los sacó a todos. ¿Y por qué? Porque si no iban a misa, no tenían derecho a almorzar. Entonces, ven ustedes dónde ahí está la diferencia. Nosotros no pudimos hacer eso, ¿cierto? A la gente no se le compra la fe con un almuerzo, ni con un regalo. La gente tiene que libremente encauzar su sentimiento afectivo de creencia o no. Y somos nosotros los que, desde el sentido cristiano, no como curas, ni argúmenos, sino como cristianos, en la condición de compartir con quien necesita. Entonces la psicología social tiene una influencia en un entorno. Rama de la psicología enmarcada en medio de una crisis política y social derivada de la Segunda Guerra Mundial. Mire lo viejo y lo antiguo que es. La Segunda Guerra Mundial dejó devastado la nación y esto fue lo que fortaleció la psicología social, ¿cierto? Lastimosamente aquí nunca tuvo fuerza, solo desde el punto negativo, pero en países europeos, la psicología social ha sido baluarte y poderosamente fuerte, valga la redundancia. Ojo, se centra en la interacción entre el individuo y la sociedad. Es el puente, ¿sí? No es el separador. Si no vas a misa no te doy ayuda ni te almuerza, no, es el puente el que une al individuo y a una sociedad. Busca comprender la influencia entre la persona y su entorno. Yo me acerco a la comunidad, me acerco a la sociedad, me acerco a la persona y les digo, bueno, ya lo estoy conociendo, ¿cómo podemos desarrollar mejores alternativas de convivencia entre nosotros? El ser humano, como ser natural, somos seres biológicos, como seres humanos somos seres racionales, y como somos seres racionales estamos en la condición de modificar el entorno. Los animales como los simios, un tigre, una ballena, un tiburón, un caballo, son seres biológicos, mas no son racionales. Y como no son racionales, modifican su entorno de manera discordante y no como una variable propia de proyecto firme y fijo. Voy a poner un ejemplo. Si está lloviendo en la selva, el mico, que no sea muy amigo de la lluvia, busca un lugar donde no se moje. Pero él no va a pensar en tener un lugar grande para todos los micos. Y ahí la diferencia. El ser humano piensa de otra manera diferente. Entonces, el ser humano es un ser biológico que tiene raciocinio, y como tiene raciocinio que parte de la lógica, entonces modifica su entorno. Y ahí, en ese punto, es donde aparece el psicólogo social. ¿Dónde? En el puente entre el hombre racional y el hombre que modifica su entorno. Ahí, en esa flecha, en ese punto exactamente, aquí, ahí es donde aparece el psicólogo social. ¿Cuál es la capacidad del capellán comunitario para unificar, para unir ese puente entre lo que es racional y lo que modifica el entorno? Tanto desde lo negativo, desde lo material, desde lo físico, desde lo espiritual. ¿Cómo hacerlo? Yo le escuchaba a alguien esta semana con quien estoy hablando estos días, con quien lo hablaba hacía 20 años, y él me decía, hombre, yo soy obispo y aquí en Estados Unidos y en Canadá, donde yo estoy, yo dejo que las parejas homosexuales con su pareja entren a misa, pero yo no los puedo casar, porque desde la razón propia espiritual de mi fe y de la iglesia no puedo hacerlo. Pero no puedo decirles que no se amen, porque son seres racionales y son seres humanos y son criaturas de Dios. Que porque sean homosexuales ya no son criaturas de Dios. Entonces es cómo nosotros participamos de ese entorno. Ser humano como ser social. Entonces, el hombre o el ser humano
genera y tiene desde su entorno humano como un ser racional influencia sobre su entorno. La manera como hablamos, la manera como trabajamos, la manera como nos expresamos, la manera como damos un discurso, la manera como predicamos, la manera como enseño, la manera como conduzco un vehículo. Todo lo que nosotros hacemos desde nuestra perspectiva individual como profesionales o personas del común genera un impacto en la sociedad. El que sabe cocinar entonces genera un impacto en su entorno. Vamos a hacer una reunión social, pero que no nos falte Alexis, que es bueno con la comida. Entonces, ya, ¿por qué? Porque hay un posicionamiento de lo que sabe hacer Alexis en la sociedad. Vamos a reunirnos, pero que no nos falte Narváez, que es poeta. Narváez declama muy bien. Entonces, ya hay una influencia del entorno de Narváez. ¿Por qué? Por sus comportamientos. Y así sucesivamente. Los seres humanos, desde el entorno psicosocial, transformamos el entorno. Hay una interacción social. Los seres humanos racionales estamos llamados a la interacción. Aún las personas que tienen problemas de coeficiente tienen una leve o menor, pero tienen el propósito de la interacción, de los ojos, de mirar, de tocar, de preguntar, de hablar. Tenemos una personalidad, somos seres humanos. Cada persona tiene una personalidad. Podrá ser parecida en algunos aspectos con otras, pero cada uno de nosotros tiene una personalidad. Cada uno de nosotros tiene un sentido de la socialización. Cada uno de nosotros. Es que yo me socializo solamente con 2 amigos, pero tiene un sentido, con los hijos, pero tiene un sentido de socialización. Muy pocas y escasas se dan casos de la persona que vive en su gueto, encerrado en la nevera, no sale de la cocina, no sale del baño. No, hay una necesidad sentida. Ya cuando son casos extremos, porque la persona tiene algún problema psicológico bastante. Tenemos la capacidad de transformar el entorno desde el aprendizaje histórico. ¿Y qué es el aprendizaje histórico? Es el comportamiento que hemos traído con nosotros, nuestro arraigo, desde que tenía 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 5 años. ¿Quiénes de nosotros recordamos cosas de niños? Muchos de nosotros, ¿cierto? Ya si nos dicen, ¿usted se acuerda qué teta le chupaba a su mamá, la derecha o la izquierda? Yo que eso aquí me voy a acordar yo. Pero muy diferente si, yo cuando tenía 5 años recuerdo que me pasó esto y esto y esto, que normalmente como en promedio estamos recordando algunos lo que nos pasaba entre los 4 y los 6 años en adelante. Eso es como el promedio. Luego tenemos, aparte de ese aprendizaje histórico que trae con nosotros día a día, viene con nosotros la construcción social. Como somos seres racionales, estamos empíricamente llamados a la construcción de una sociedad. Y por eso hacemos parte de una sociedad. Seguimos entonces en la influencia del entorno. Factores que influyen: la crianza, los amigos, el trabajo y las relaciones laborales, las mismas creencias, las costumbres de la sociedad en la que nosotros nos desarrollamos, los valores que nos inculcan y que vamos adquiriendo en la medida en que vamos avanzando en nuestro proceso de formación. La misma religión es parte de influencias para el entorno, la edad, porque cuando éramos jóvenes y adolescentes podríamos ser manipulados de manera indirecta, mas hoy a la edad que tenemos muy difícilmente podremos ser invadidos por una influencia contraria a nuestros propios intereses y deseos. Y luego tenemos uno de los más importantes en las influencias que modifican el entorno, y es el sexo, ¿cierto? Visto desde cualquier punto de vista, es un factor fuerte de influencia en el entorno del ser humano. Y entonces eso hablamos, que según una teoría de Ulrich Professor nos habla de la macrosistema. Y ese macrosistema que en psicología se le conoce como el entorno de la variación social o el entorno de la variación cognitiva, encontramos entonces que ese macrosistema se rodea de unas actitudes con las que vamos creciendo en el día a día. Esas actitudes y comportamientos
nos van llegando a nosotros a través del exosistema, es decir, los servicios de la sociedad, la ida que tuve al hospital, por el trabajo, la industria, por la política, al partido político al que pertenezco. Bueno, y ahí encontramos cómo se pelean los partidos políticos. Hoy unos insultan y se tratan tan feo. Es parte de esa influencia del entorno que ha ido transformando a una sociedad culturalmente. Los mismos vecinos que tenemos. Yo no era guache, pero con esos vecinos me volví guache. También sucede eso. Luego tenemos el mesosistema, que el mesosistema pues simplemente es como que el estado circundante del que yo me rodeo, pero que no me quedo pegado de él. Por ejemplo, es más fácil adquirir ciertos comportamientos en mi lugar de residencia y en mi lugar de trabajo que en el lugar por donde paso a coger el bus todos los días, porque son espacios transitorios. Más los que no son transitorios, como el hogar, el trabajo, son espacios que hacen que el ser humano se llene de cosas que pueden ser buenas o malas, ya nosotros veremos cómo las recibimos. Luego tenemos la última etapa, que es la individual. Y esa última, antes de esa está el microsistema. Y ese microsistema es nuestro círculo más cercano, ¿cierto? Cómo me compenetro y cómo aprendo yo de mi relación con mis amigos, con la universidad, con mi papá, con mi hijo, con mi hermano, con mi vecino, con la novia, con el novio, con el esposo, con la esposa. Esos sistemas tan cercanos se les denominan microsistemas, diferente al macrosistema, que es todo lo que está a su alrededor. El micro es lo que está cerca a generarme influencias o a que yo le aporte mis influencias. Y ya viene la influencia individual, y donde entra entonces la edad, el sexo, la salud, el tiempo, increíble, la estatura, la composición del cuerpo, si es gordo, si es flaco. Listo. A eso entonces, desde la psicología social, nos lleva entonces al autoconocimiento. Ojo, cuando yo pasé por esta etapa que acabé de mirar a la anterior, o sea, el macrosistema, el exosistema, el mesosistema, el microsistema y el individual, cuando yo la paso ese círculo, entonces paso a este otro proceso, el autoconocimiento. Ya el ser humano está en la posición de empezar a autorreconocerme, a autoconocerme. Pongo un ejemplo. Las personas que tenemos carácter fuerte, cuando estamos en una discusión y siento que me están vulnerando mis derechos y mis posiciones, quienes ya nos conocemos, ¿qué hacemos? O guardamos silencio o nos apartamos. Cuando uno estaba joven, uno no se apartaba, simplemente mentaba a la madre y metía la mano. Uno, a la edad que está hoy en día, uno ya tiene una manera de pensar diferente, porque ya tenemos un autoconocimiento. Haz que si trasnocho me coge el día, es un autoconocimiento. ¿Quién soy yo? ¿Cierto? Eso nos debe permitir, en un caso de una práctica, de un ejercicio, mencionar habilidades que tengamos, aspectos que tengamos a mejorar. Ojo con esto, que es un ejercicio que podríamos hacer en grupo y en actividades propias. ¿Qué me hace diferente a los demás? ¿Yo por qué soy diferente? ¿Yo qué le aporto a mi entorno desde la sociedad en la que yo me instruyo y me valoro y me conformo? ¿Y qué puedo yo aportar a los demás? Ojo, si una persona, sea quien sea, no tiene autoconocimiento, no puede llegar a ser líder. ¿Por qué? Porque si uno no se conoce, uno nunca va a encontrar errores, y cada que alguien le quiere sugerir a uno algo, dice, no, usted está equivocado, el que está en lo cierto soy yo. Una persona que no tiene autoconocimiento de sí es una persona supremamente vanidosa, que no acepta correcciones, que nunca se equivoca. Todo en él es perfecto. Lo imperfecto lo tienen solamente los demás. Entonces, una persona llega al espacio del liderazgo cuando tiene la capacidad de autoconocerse. ¿Qué es entonces el liderazgo? Conjunto de habilidades gerenciales o directivas de un individuo que tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas o del grupo. Eso es un líder. Características entonces:
Ya aquí empezamos a entrar a unos términos ya administrativos, de la teoría administrativas, incluso del mismo Fayol y todo, pero que se aplican de manera supremamente encajan con la psicología social. Entonces voy a mirarlas así en términos generales porque nos interesa no el tradicional sino lo espiritual. Características del líder, de un líder desde la visión tradicional: orientación al logro, deseo de servir y ayudar, apoyar y enseñar, es automotivador, ayuda a elevar el potencial, sí, ánimo, usted puede, tiene un talento propio y natural. Eso lo encontramos muchos en las personas que son vendedores. Los vendedores exitosos son personas que poseen estas características, ¿cierto? Cuando un sacerdote llega a estos estados, es considerado un excelente sacerdote. Pero a veces el egoísmo, a veces la prepotencia nos hace olvidar eso. Y desde lo espiritual entonces encontramos buscar que sus seguidores alcancen metas establecidas por Dios. Encontrar entonces de lo espiritual una integridad moral. Desde lo espiritual, el talento natural que es guiado por los dones que recibimos del Espíritu Santo. Desde la visión cristiana, desde la visión espiritual. Visión espiritual, somos templos vivos del Espíritu Santo, por lo tanto usted es importante, usted es una prioridad como individuo y como persona. Siguiente, motivación apelando a su amor a Dios. Dios quiere lo mejor para ti, Dios no quiere que te pierdas, y en ese sentido va entonces la orientación. Precauciones a tener entonces: un líder no puede ser alguien que domine. Jefe es diferente a líder. Un líder no es jefe, es líder. El líder no ordena, el jefe ordena. El líder invita. No es una figura idealizada. Líder no es tener poder. Líder es no satisfacer ambiciones. Y líder es no creerse superior a otros. Eso tiene que hacer mella en nosotros. Por eso es que la psicología social pretende desde este módulo de capellanía comunitaria que nos interioricemos cómo vamos a llegar a la comunidad. Vuelvo y repito, yo les he dicho a ustedes muchas veces y acá constantemente lo digo, una manera práctica de abrir misión no simplemente es con misas, no, hay otra manera de abrir misión, ¿cierto? Hay otra manera de abrir misión. Tenemos entonces cómo motivar y motivarme. ¿Cómo motivo y cómo me motivo yo? Promover el autoconocimiento, no victimizar, potencializar habilidades, resignificar historias de vida, honrar las vivencias. Todo lo de las demás personas también es importante. Trabajar con base en las creencias de ellos, no imponiendo las mías. Imponer ideas, principios o creencias. Victimizar, eso afecta demasiado. Frases como pobrecito, qué tragedia la que le pasó, eso no ayuda, eso no es motivante. Minimizar el dolor del otro, no darle importancia y respeto. ¿Qué es entonces una comunidad? Desde la que nosotros como clérigos estamos llamados a ejercer una capellanía comunitaria. Ojo, no capellanía espiritual, porque eso es lo que tenemos que separar. Que es un anillo, que es un engranaje, sí, pero el que es capellán comunitario es un guía, no es el guía espiritual solamente. Conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses. Cómo trabajar en una acción comunal, cómo trabajar en una junta de barrio, cómo trabajar en un convite, siendo religioso, siendo pastor, cómo motivar a la comunidad para hacer trabajo en bien y pro de la misma comunidad. Técnicas de abordaje a comunidades. ¿Cómo le llego a comunidades? Este prospecto está incluso de una manera muy sutil en el CIEPRO. Saben ustedes si recuerdan que el CIEPRO es el sistema de evangelización ortodoxo de la iglesia. Entonces, ¿cómo abro comunidades yo? ¿Cómo llego a las comunidades? Esto se aplica, en este caso, es para orientar proyectos comunitarios, pero visto desde lo religioso, nos aplica perfectamente para abrir comunidades nuevas de iglesia. Un diagnóstico.
Caracterización del grupo, evaluación de necesidades. Resultados entonces que tenemos que llegar, ¿cómo? A través de evaluar las necesidades, vamos a hacer una planeación. Hecha la planeación, bueno, vamos a ejecutar y luego vamos a ver los resultados. Si ustedes se dan cuenta entonces, este ha sido el proceso, los que tienen misión y han abierto misión, cómo se hace una misión nueva. Básico, elemental. Voy a ver qué necesita la comunidad, es que aquí no viene un cura nunca. Ese es un problema. Es que tenemos mucha violencia, necesitamos a alguien que nos... Eso es vamos a mirar. Entonces, caracterización del grupo, cuántos habitantes, son cristianos evangélicos o cristianos católicos, van o no van a misa, ¿cierto? Vamos a evaluar las necesidades, qué necesidades tienen. No, pasa esto, esto y esto y esto. Bueno, vamos a planear, primer misa, cada 8 días o cada mes, después cada 8, cada 15 días, ¿cierto? Luego viene esa planeación, ejecuto ese plan de acción, ¿cierto? Y ejecutado ese plan de acción, tendrá que llegar el momento en que yo mire los resultados. Continuamos. El diagnóstico, revisión, información disponible. Y ahí encontramos entonces edades, escolaridad, raza, sexo, estado civil, ingresos, organización social, entre otros. Elaborar el mapeo. Mire esto, ojalá que eso lo aprovechen al máximo, ¿no? Recorrer la comunidad, registrar la infraestructura, las viviendas, espacios recreativos, recursos físicos disponibles, elaboración de entrevistas. Y luego viene la sensibilización. Ojo, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando desde la visión de la participación del capellán, del pastor, en ambientes psicosociales, que tengan que ver, obviamente, como su nombre lo indica, con el apoyo, orientación y guía de una sociedad. Sensibilización, actividades de participación comunitaria. Se identifican las necesidades, se identifican los recursos tanto internos como externos o por conseguir, y luego viene la planeación de las posibles soluciones. Aquí hay una matriz, cómo se hace un diagnóstico, eso ojalá lo aprovechen. Problema de acuerdo a grupo, ¿cierto? ¿Qué tan grande es el problema? ¿Cuán grave es? ¿Qué tan importante es buscar una solución y unos beneficios? Y otras posibles alternativas de solución, ¿cuáles pueden ser? Entonces, vamos a buscar el tipo o margen de sector que se ve afectado, si son niños, si son adolescentes, si son jóvenes, si son tercera edad o qué, si son desplazados. Caracterización del grupo. Tenemos 3 componentes: actores esenciales, los intereses de esos actores y su entorno y las acciones a tomar. Primero, actores sociales, personas, grupos u organizaciones que van a participar o que directa o indirectamente estén implicadas en un proceso. Intereses de cada persona, grupo u organización. Ustedes quiénes van a participar, que sí, nosotros no, ya solucionamos el problema. ¿Por qué? Bueno, busquemos cómo los apoyan. Y luego viene la tercera, que son las acciones a tomar, comunitarias, previas a identificar cuáles son los que aportan parte de la solución como líderes. Se evalúan entonces las necesidades. Ya casi terminamos, muchachos. Tenemos entonces los principios y valores que nos permiten o nos llevan a identificar una necesidad. Implica juicios de valor, personas con valores y necesidades totalmente diferentes. Nos lleva entonces a reconocer una necesidad implícita. ¿Qué necesidad tienes tú? ¿Qué necesidad tengo yo? ¿Cómo nos compenetramos para que la solución nos beneficie a ambos? Tanto lo suyo como lo mío. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Cómo entendemos el tema? Bien, monseñor, todo muy bien. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando desde la psicología social, pero si ustedes se dan cuenta es un proceso clerical lo que se está viendo aquí. Totalmente, es un proceso clerical. ¿Cierto? Mire cómo esto va de la mano tan lindo. Esto es una maravilla, definitivamente. En la planeación tenemos que tener presente. Este se llama el círculo del desarrollo o del ajuste, que también se le llama como el círculo del ajuste. Tenemos entonces dar una solución. Esa solución requiere entonces unos recursos. ¿Para qué? Para lograr unas metas. Esas metas tendrá que darnos por confirmado unos objetivos.
esos objetivos que trazamos a cumplir requieren un presupuesto. ¿Cuánto es la inversión? Tiempo. Ojo que los presupuestos no siempre son en moneda. Los presupuestos son en tiempo. También. ¿Cuánto tiempo voy a gastarme en ese proceso? ¿Cuánto tiempo usted va a aportar? Horas, tiempos, minutos, días. Y hay algo muy importante, la parte física o material. Bueno, el presupuesto es que necesitamos 5 computadores, yo tengo 3, listo, aporto 3, faltan 2 y así sucesivamente. Las acciones a tomar y la justificación debida para que la solución sea apropiada. Esto es un cronograma que conocemos, un diagrama de Flan, fecha de ejecución y monitoreo, actividades e indicadores. Los que trabajan o han trabajado con alcaldías saben que este tipo de cosas se utiliza mucho, ¿no? ¿Cuáles son los responsables de la actividad el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días, etcétera, etcétera? Y dentro del marco legal, normalmente esto lo encontramos en todos los países en el COMPES, en el Plan Nacional de Desarrollo. Normalmente. En las alcaldías lo encontramos, ¿dónde? En el plan de desarrollo propuesto en el candidato que ganó la alcaldía o la gobernación. ¿Cierto? Entonces, Plan Nacional de Desarrollo, políticas públicas, plan departamental, plan municipal, y cuáles son los programas locales y cuáles son los programas nacionales, que se hacen en procura de dar una solución debida y correcta. Viene aquí un tema que parecería entonces un tema de pintura, pero no es de pintura. Ese componente psicosocial al que estamos llamados los que terminemos la capellanía, no es más que otra cosa, palabras más, palabras menos, que tener una visión amplia sobre a quienes se necesita darle beneficios. No hablo de beneficios económicos, sino beneficios de prosperidad, de estudio, de mejorar calidades de vida, de mejorar ambientes, de mejorar cosas incluso hasta privadas de la familia. ¿Cómo aportamos nosotros como capellanes desde la psicología social a una persona que no cree que exista Dios y es ateo? ¿Cómo? No, entonces a ese no le hablo. No, si usted es cristiano, esa persona que no cree en Dios también es una criatura que necesita y requiere de alguien como usted. Y encontramos aquí las rutas de atención. Esto también del Plan Nacional de Desarrollo, que siempre se va a encontrar en todos los gobiernos nacionales, departamentales o municipales. Así a vuelo de pájaro, como diríamos. Ruta de atención integral, vulneración de los derechos, identificación de los casos, y eso trae consigo entonces abandono, negligencia, explotación laboral, maltrato infantil, abuso sexual, violencia ultrafamiliar. Y ahí empezamos a desglosar las rutas que tiene que llevar un proceso de estos, en cualquier instancia. Ojalá que eso lo aprovechen ahora, que lo puedan descargar más tarde o mañana. Y los invito a este texto bíblico, Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Dicho más o menos con otras palabras, estar despiertos y velando, porque el demonio como el león rugiente estará acechando. No nos queda más que decirles, mis hermanos, que cada uno de nosotros, como ministros de la iglesia, como clérigos de la iglesia, está llamado a construir y a edificar, no a destruir y a demoler. En nosotros está entonces, si esta sociedad crece siendo una sociedad más justa, más libre y más soberana. Lastimosamente, los odios que hemos ido creando unos para contra otros nos va distanciando de encontrar la ruta apropiada de mirarle el rostro a Dios. Hemos terminado el módulo 14. Yo sí quisiera de corazón pedirles un aplauso a ustedes
que han estado firmes a terminar este curso y hoy estamos terminando el último módulo. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, muchachos, por el esfuerzo y la dedicación.